Lucas capítulo 6 y el verso 27. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor en el verso 27 del libro de Lucas capítulo 6. Y lo leemos en el nombre glorioso, en el nombre sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así. Estoy esperando a ver si ya lo tienen. Pero a vosotros, los que sois, os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Eso es lo que dice el verso 27, pero por supuesto el encabezado de su Biblia que está, dirá hermano, ¿y cuál es el encabezado? Ahí en el verso 27, donde usted está leyendo, hay un encabezado que dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Esto es el encabezado de su Biblia, que está enmarcadas en letras negras, y que no es, quiero aclararles, esto no es parte de lo que es el texto original de los manuscritos originales, sino que el traductor de la Biblia, cuando está traduciendo, ¿verdad? Y sabe lo que viene a continuación, da una síntesis, da un encabezado de lo que viene a continuación, que es lo que trata lo que vamos a continuar leyendo. Y nuestro pastor en estos días prácticamente nos ha dicho, cuando ustedes lean la palabra del Señor, lean para ustedes de parte de Dios. Y mire, el verso 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen. Ay, Señor, eso está especial. Esto está complicado, dicen por ahí, porque de entrada el Señor dice amar a vuestros enemigos y hacer bien a los que os aborrecen. Amar a los hermanos que de pronto estimamos y queremos es bien fácil, bien sencillo. Es más, es placentero. Pero amar al enemigo, ay Señor, eso está tremendo. Y no solamente eso, sino dice que hagamos el bien a los que nos aborrecen. Y eso es algo muy, muy especial. Pero vamos a continuar leyendo. Porque el verso 28 dice, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es digno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Estamos ante una escritura muy especial, y digo
especial porque la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, que hagamos bien a los que nos aborrecen, que bendigamos a los que nos maldicen y que oremos por aquellos que nos calumnian. Y si de pronto al que nos hiere en una mejilla, que presentemos la otra. Al que nos quite una capa, no le neguemos la túnica. Que a cualquiera que nos pide le demos, y a cualquiera que tome lo que no, a cualquiera que tome lo que es nuestro, no se lo pidamos que lo devuelva. Pero hay algo que la Escritura, en la porción que estamos leyendo en el verso 31, dice: ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacer vosotros. Y dice el verso 32, porque si aman a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y esto es algo tremendo. Porque después de que el Señor nos va guiando por su palabra, nos está diciendo lo que tenemos que hacer, después nos pone el ejemplo de que los mismos pecadores, pues prácticamente aman a los que les aman. Y que en cierta manera no hay diferencia alguna entre nosotros que hemos creído en Cristo y aquellos que no aman a Cristo. Porque si vamos a amar a aquellos que nos aman, de pronto no hay diferencia. Eso lo hace alguien que no tiene temor del Señor. En el caminar que yo tengo en el Señor, ha habido muchas cosas. Ha habido situaciones complicadas en mi vida que se dan en todas las iglesias de pronto y que muchas veces dentro del pueblo del Señor suceden cosas. Y esto no es nuevo porque está en la palabra del Señor, lo encontramos siempre en las Escrituras. Pero hay veces que uno se siente agredido. Hay veces que dentro del mismo pueblo del Señor uno se siente injuriado. Hay veces que dentro del pueblo del Señor uno se siente de pronto señalado. Y en esas ocasiones lo que una persona que no conoce al Señor hace, pues de pronto lo ve con recelo y empiezan aquellas disputas, empiezan aquellas cosas en alguien que no conoce al Señor, que es lo más común, y que de pronto aquel ama a aquel que le está haciendo bien, aquel lo ama, a él lo ama, pero aquel que de pronto hay una contienda, hay alguna cosita, pues no hay de pronto diferencia, pero el Señor nos dice, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? ¿Qué mérito tiene? Si amamos a los que nos aman, y esto mismo hace a alguien que no tiene temor de Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no ama a Dios? Es exactamente lo mismo. Y dice el Señor, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito hay? Eso hace a alguien que no tiene temor de Dios. Y cuando estaba leyendo esta porción de la Escritura, porque siempre les he dicho que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir por las Escrituras, pero no vamos a ir conforme a lo que nosotros queramos ir, sino que vamos a ir conforme a lo que el Señor nos vaya revelando en su palabra.
Y el Señor es el máximo ejemplo. Mire, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad. El pueblo de Israel, de pronto usted va al verso 32 el verso 32 y el verso 31 de Jeremías capítulo 31, usted va a encontrar que el Señor, por medio del profeta Isaías, está diciendo, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es lo que dice el verso 31. Y dice el capítulo 31, verso 31, verso 32. Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto con brazo fuerte. Pero luego dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Ellos me rechazaron, ellos cortaron la comunicación apropiada entre Dios y el hombre. Pero era Dios quien está diciendo esto y está reclamando al pueblo que ellos habían invalidado el pacto. No solamente eso. Usted va al libro de profeta Isaías y empieza a leer, me parece que el capítulo 5, donde habla, es más, voy a llevarlo por ahí, donde habla del viñedo, que el Señor tenía una viña, y esta viña de pronto la había cercado, la había despedregado, le había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El verso 4 del capítulo 5 del libro de Isaías dice, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y el verso 7 de ahí mismo del capítulo 5 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. El pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor. Y el Señor nos muestra el verdadero amor. Porque el pueblo de Israel le falló al Señor. No solamente se le falló, se rebeló contra el Señor. Se fue en pos de otros dioses. Vino castigo a ellos, por supuesto. Pero había una pared que dividía, y era la pared del pecado. No nos permitía el poder tener contacto con Dios. No nos permitía el poder, hablando del pueblo de Israel, pero estábamos en la misma situación nosotros. Nosotros éramos malos. Dios es un Dios santo, poderoso, grande, maravilloso, que nosotros no merecíamos, de pronto, no merecíamos la gracia del Señor. Por eso es gracia, porque aunque no la merecíamos, Dios derramó de su gracia sobre nosotros. Pero el Señor dice, ¿qué diferencia hay entre alguien que de pronto ama a quien le ama? Eso hacen los gentiles, eso hacen los que no tienen temor de Dios. No hay ninguna diferencia. Pero nos lleva a Cristo, nos lleva al mismo Dios. Porque nosotros estábamos ajenos a los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel y no éramos partícipes, no podíamos, nuestro pecado, nuestras agresiones, nuestra infidelidad, nuestra manera de ser nos alegaba, y muchas veces nosotros ofendíamos a Dios con nuestras acciones.
Muchas veces hasta la reclamábamos: si tú eres Dios, ¿por qué me dejas pasar esto? Un montón de cosas, pero siempre en ese punto. Y el amor de Dios se muestra que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros, por amor. No le importó lo que hubiéramos hecho. Él puso una mejilla, puso las dos y puso todo su cuerpo. Recibió atrocidades sobre su cuerpo por amor, por salvarnos, por alcanzarnos. Esto está precioso. Y la palabra de Dios nos insta, nos motiva a que hagamos el bien aún a aquellos que nos maldicen. Aquellos que de pronto se han expresado mal, que nosotros nos esforcemos por bendecirlos. Aquel que nos ha pedido la capa, que le demos la túnica. En otras palabras, aquel que de pronto nos ha pedido algo y se lo hemos dado, aún hay que darle más. Y esos son cositas complicadas de pronto, muy complicadas. O amar a aquel que nos ha hecho mal es complicado. Es difícil. Porque el corazón se llena de rencor, de odio, coraje. Y hay veces que se enciende la sangre, hierve la sangre, se levanta un furor, nada más de ver a aquella persona que nos ha hecho mal. El Señor dice que amemos a aquellos que nos hacen mal. Y es algo hermoso. Y déjeme decirle que sí se puede. Por nosotros mismos no podemos. Pero si le permitimos a Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas. Déjeme seguirle leyendo lo que la palabra del Señor nos muestra, lo que la palabra del Señor nos dice. Y vamos de pronto al verso 37. Vamos a continuar leyendo el verso 37, donde el encabezado de la Biblia del verso 37 es: no juzgar a los demás. Mire qué precioso. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Luego nos enseña la regla de oro. Ahora vamos al punto donde el traductor nos dice el juzgar a los demás. Si nosotros juzgamos a los demás, ¿a dónde nos va a llevar? Tiene ya la palabra del Señor, dice el verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay veces que quisiera seguir leyendo, pero hay veces que el Señor nos detiene. Porque el Señor nos dice: no juzguéis y no van a ser juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y luego dice el verso 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverá a medir. Esto es palabra de Dios. Lucas está escribiendo. Él nada más es el que está encargado de tomar la orden de lo que está escuchando para ponerlo por escrito. Y muchas veces nos dice la palabra del Señor, y digo que muchas veces nosotros de pronto inconscientemente hacemos todo lo contrario. Porque una de las cosas que el Señor nos muestra en su palabra es: dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y hay veces que somos muy analistas. Y digo que somos muy analistas, incluyéndome yo primeramente. Porque hay veces que analizamos las cosas y de pronto analizamos nuestro bolsillo. Y de pronto cuando analizamos nuestro bolsillo y de pronto sentimos de parte de Dios de darle algo a alguien, de hacer algo por el Señor, pero nos reprimimos, nos privamos de hacer aquello porque de pronto hacemos un análisis y al hacer el análisis, aquel sentir que teníamos de poder dar, de poder ser de bendición, se desvanece. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando que eso va a traer consecuencias porque vamos a andar siempre batallando económicamente. Y le voy a poner un ejemplo. Mis hijos han trabajado como, algunos de ellos estudiando y trabajando, por supuesto, han trabajado en restaurantes. Y algunas veces hemos ido a comer con mis hijos y como ellos han trabajado en restaurantes, de pronto yo al finalizar, después de pagar, salimos y ya cuando se ha llegado el tiempo de levantarnos de la mesa junto con mis hijos, pues de pronto yo saco algo por ahí y lo pongo en la mesa como propina. Y una de mis hijas me ha exhortado y me ha dicho: papá, no seas agarrado, no seas codo. Nomás $5 le dejaste. Y es lo que he dejado, por supuesto. Y de pronto por la exhortación me ha tocado y ha tenido que poner un poquito los 5 más. Pero a donde voy es que cuando nosotros damos, si nosotros damos poquito, muchas veces nosotros podemos recibir, porque esto es palabra de Dios. Punto. No le busquemos. Es Dios hablando. Y Él nos dice: a ver, Marquitos, y me dice a mí: a ver, Marquitos, a ver, te voy a poner aquí algo por ahí. Si tú das, para que me entiendas, Marcos, si tú das, se te va a dar. Y si das, se te va a dar una medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán a vuestro regazo. Y dice: porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Quiere decir que muchas veces nosotros podemos traer a nuestra misma vida de pronto situaciones complicadas para nosotros, pero que nosotros mismos, porque si somos hijos de Dios y estamos leyendo la palabra del Señor y creemos que esta palabra no es de un hombre, no es Lucas, es Dios hablando, y me dice a mí: Marcos, con la misma moneda lo que tú des, lo que tú das, se te va a dar. Eso es algo hermoso, es algo precioso. Y muchas veces nosotros mismos somos restringidos por estas razones. Por eso, hermano, hermana, miren lo que dice la palabra. La palabra de Dios es preciosa, es maravillosa. Y vamos a seguir leyendo en este momento. Dice, verso 39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja
que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y claro, por supuesto, esto está haciendo referencia en juzgar a los demás, el que no juzguemos para no ser juzgados, el que no condenemos para no ser condenados, y que perdonemos y se nos va a ser perdonado. Pero dentro de este concepto está también el que nosotros demos, y si damos se nos va a dar. Y se nos va a dar una medida buena, apretada, remecida. Y en referente a este punto da una parábola al Señor, que es el verso 39, y dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Fíjese bien la importancia de la palabra. Lo que Dios nos está diciendo, hijo, si yo te estoy diciendo que des, si yo te estoy diciendo que no juzgues, si yo te estoy diciendo que no condenes, si te estoy diciendo que perdones, soy yo. Y yo puedo guiarte. Pero ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y muchas veces vienen siempre alrededor nuestros hay opiniones. Yo me recuerdo de pronto cuando empecé a escuchar la palabra del Señor, yo me gozaba con los mensajes de nuestro pastor Rafael Rodríguez y hay veces que invitaba a él a que se diera un donativo para abrir una radio, para hacer una campaña, y siempre daba. Pero siempre que daba, no hablaba yo porque me daba vergüenza hablar. Me decía a mi esposa, llama y que vengan. Pero en ese tiempo mi esposa todavía no estaba firme, todavía no quería con las cosas del Señor. Era obediente, sí era obediente porque hacía lo que yo le decía. Pero lo hacía siempre con algún descontento. Pero luego venían las opiniones de los familiares, de los amigos, diciendo, fíjate fíjate, sigue al pastor, qué carro maneja, un montón de cosas. Y cuando mi esposa me lo comentaba, yo le decía, hija, yo no se lo estoy dando al pastor, yo se lo estoy dando a Dios. Y mire, nunca hasta la fecha me ha hecho falta nada. Nunca. Dios ha bendecido mi vida. Pero cuando el Señor me ha pedido, le hemos dado. Y hay áreas donde tenemos nosotros que ir mejorando a cada día. Vamos a seguir leyendo para poder concluir de pronto el capítulo 6 y después darle continuación al capítulo 7. Ay, Señor, miren lo que dice aquí enseguida. ¿Tiene sus ojos puestos en la Biblia? Del verso 43 al verso 45, lo que viene a continuación dice, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que por los frutos los van a conocer. Vamos a leer. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ya para concluir, el capítulo 6 habla del verso 46 al verso 49, habla de los dos cimientos. Es lo que nos dice el encabezado, que de antemano nos da la idea de lo que viene a continuación. Y se trata de los dos cimientos. Dice el verso 46, ¿por qué me llamáis
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso un fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas aquel que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Qué tremendo es la palabra del Señor y cómo nos enseña. Nos habla de los dos cimientos y es una bendición preciosa. Fíjese bien, en síntesis, lo que hemos aprendido esta mañana de parte de Dios. Y lo que hemos aprendido esta mañana es el amar a nuestros enemigos y la regla de oro. En otras palabras, Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Nuestros hermanos en la fe no son nuestros enemigos. Pero hay ocasiones donde hay de pronto roce, hay ocasiones donde de pronto las cosas se ponen tensas. En el tiempo que yo tengo sirviéndole al Señor, ha habido cosas tremendas en mi vida personal, donde por la posición y la responsabilidad que tengo somos expuestos al escrutinio. La mirada de cuando uno está al frente y está al frente de la iglesia, uno ve muchos ojos, pero muchos ojos están contra uno, siempre viendo cualquier mínimo detalle, cualquier mínimo error para el enemigo. De pronto no son los hermanos, pero el enemigo usa aquello para poder de pronto buscar la manera de sacarle provecho, jugo a aquella situación. Y yo sufrí un agravio fuerte, ya como pastor, como líder, estando en una iglesia, y al grado que hermanitos lindos, preciosos, a los cuales amamos, ¿verdad? Y digo amamos porque los seguimos viendo como si nada pasara. No tengo ningún problema, ningún rencor contra ellos. Pero siempre he buscado ser cuidadoso en muchas áreas. Y en las finanzas es una de ellas. Pero estando al frente de una iglesia en la ciudad de Dallas, yo le pedí a hermanos que pronto no solamente les pedí el cómo llevar las finanzas en la iglesia. Y ellos se encargaban de colectar la ofrenda. No solamente colectar la ofrenda, yo no tocaba nada. De poner ese dinero en el banco y hacer los respectivos pagos que se tenían que hacer. Pero Satanás llenó el corazón de uno de mis hermanos y yo tuve una emergencia, tuve que salir a ver a mi madre que estaba grave. Pero en ese momento que salí, dejé a mi esposa y le pedí, yo había de pronto abierto las puertas a una persona que acababa de salir de la cárcel y que era un anciano necesitado, por supuesto, y el edificio tenía mucho lugar, podíamos hospedar, podíamos dar lugar a alguien. Y este anciano tenía la iglesia limpia, el jardín lo mantenía bien cortadito, los árboles bien trimeados, sin pedir ni un 5. Pero yo en lo personal me encargaba de que no le faltara comida.
y del cariño por sobre todas las cosas, que es lo que más ocupaba. Y yo le pedí a mi esposa que hablara con los hermanos y me hicieran el favor de darle una cantidad de unos $50 para que tuviera para comprar comida en el tiempo que yo no iba a estar ahí. Y cuando regreso, aquella acción se me tomó como que yo estaba desfalcando, se me tomó como que yo estaba de pronto robando a la iglesia porque estaba dando del dinero de la iglesia a un indigente. Indigente que mantenía la iglesia impecable, la yarda bien cortadita, y ciertamente acababa de salir de la cárcel cuando llegó a pedir ayuda, pero ya tenía meses con nosotros. Y aquello llevó a que los hermanos, cuando yo regresé de atender a mi madre, de que saliera de esa situación, no me tardé mucho, 1.5 semanas. Pero ya cuando llegué, había un hermanito muy lindo, muy precioso, que le di hospedaje también en la iglesia. Vivía en la iglesia, tenía su trabajo y venía. Pero era aquel hermano que de pronto le habíamos dicho junto con otro hermano que se encargaran de manejar las finanzas. Y de pronto me empezó a esquivar y yo quería hablar con él y nunca pude hablar, pero hubo un momento donde me lo encontré frente a frente que no me pudo esquivar y le dije: a ver, hermanito, deténgaseme y necesito hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué le hice que me saca la vuelta? Y la respuesta del hermano fue nada más: ya vamos a hablar con la mesa directiva. Dije: aleluya, pero molesto. Y le dije: pues gloria a Dios, siempre buscando tener. El caso es que me llevan a la mesa directiva y el hermano de él en la carne, ya en la mesa, se levanta y me empieza a decir ratero, pero así, apuntándome con el dedo. Y yo me sentí muy mal por el señalamiento aquel que estaba recibiendo. Me sacaron de la iglesia, por supuesto. Pero en aquel señalamiento me dolió mucho. No el que estuviera siendo señalado, me dolió mucho el corazón, la actitud, y empecé a orar por él, porque era un alma ante los ojos de Dios que necesitaba el amor de Dios. Y estuve orando como por 3 días para que su alma, y yo llegaba a la iglesia, los saludaba como si nada, pero el enemigo había engañado. Y esto aplica para ambos, para mí como tanto para aquel que de pronto se siente agredido. Y el Señor dice algo tan tremendo, hablando del amor hacia los enemigos, que en pocas palabras dice: ¿qué mérito tenéis? Si tú amas al que te ama, sencillo, todos, aún los que no tienen temor de Dios, lo hacen. Y aquí es donde viene el punto: como hijos de Dios debemos amarnos, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Sobre todo está el amor de Dios. Y el ejemplo más grande es nuestro Señor. Nosotros éramos sus enemigos. Y aunque éramos sus enemigos, no le importó que fuéramos sus enemigos. Tomó nuestro lugar. Nos amó aunque fuéramos sus enemigos, al grado de tomar y llevar en su cuerpo el castigo que merecíamos nosotros. Y amar a los que nos aman es sencillo, es fácil, todo lo hace. Alguien que no conoce a Dios lo hace, pero amar a aquel que nos hace mal, aquel que nos ofende, aquel que de pronto nos trae en chismes, aquel que nos injuria, ahí está complicado.
Pero Dios dice, hijo, tú tienes que ser diferente. Tú puedes, tú debes ser diferente. Yo estoy en ti. Ama a aquellos que te hacen mal. Y hermanos, si hacemos eso, usted va a vivir en completa paz. Va a vivir en felicidad. Cosas maravillosas. Bueno, yo creo que se ha llegado el tiempo de detenernos aquí, ¿verdad? Espero que se esté gozando, por supuesto, con lo que es esta transmisión. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias por estar ahí con nosotros en este día. Muchas bendiciones. Espero que se haya gozado con lo que es Marcos el capítulo 6 del verso 27 hasta el 49. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos ustedes.